Hoy vamos a empezar a estudiar las fórmulas químicas de los óxidos. Los óxidos están formados por el oxígeno y puede ser un metal o un no metal. Si están formados por el oxígeno más un metal, se llaman óxidos básicos. Si están formados por el oxígeno y un no metal, se llaman óxidos ácidos. ¿Cómo se escribe la fórmula química de un óxido? ¿Sí? Bueno, vamos a empezar con un ejemplo. Es del óxido de sodio. Todos los que hemos visto, que todos los óxidos tienen oxígeno. O sea que ya sé que uno de los átomos que forma la molécula va a ser un oxígeno, el otro va a ser el sodio, como ahí el nombre lo dice, ¿sí? O sea que está formado por el oxígeno y el sodio, ¿sí? Ahora, ¿cómo hago para escribir la fórmula química? Primero, ¿qué se hace? Se busca en la tabla periódica cuál es el símbolo del sodio y cuál es el símbolo del oxígeno. Una vez que tengo los símbolos de los dos elementos químicos, los escribo. Primero siempre se escribe el símbolo del metal o del no metal, ¿sí? Ven, acá tienen el ejemplo. Primero escribí el símbolo del metal y después siempre va el símbolo del oxígeno, ¿sí? Busco en la tabla periódica el estado de oxidación de los elementos químicos que forman esta molécula, es decir, del sodio y del oxígeno. ¿Sí? El estado de oxidación del sodio era 1. ¿Qué hago? El estado de oxidación del sodio es 1. ¿Dónde lo escribo? Siempre se intercambia, o sea, va a ir al oxígeno. El estado de oxidación del oxígeno es 2. ¿A dónde se lo escribo? Al otro elemento químico, ¿sí? O sea, al sodio. Ahí lo ven, pueden ver. Es decir, el estado de oxidación del sodio es 1, ¿va a dónde va? Al oxígeno. El estado de oxidación del oxígeno es 2, ¿va a dónde va? Al sodio. Acuérdense una cosa también, que el estado de oxidación del oxígeno es -2, pero ya no se les coloca acá el signo, ¿sí? Van sin signo acá su índice, ¿sí? ¿Qué me está indicando también? Que esta molécula está formada por un átomo de oxígeno y 2 átomos de sodio, ¿sí? En las fórmulas químicas no se escriben los unos, es decir, que tengo que sacar el 1. Entonces, ¿cómo me va a quedar la fórmula química? Me queda así, formada por 2 átomos de oxígeno y un átomo de, pero sin el 1, ¿sí? Un átomo de, yo sí sé que hay un átomo de sodio ahí, de oxígeno, perdón, pero no lo escribo el 1, ¿sí? Pero yo sí sé que hay un átomo de oxígeno formando la molécula, ¿sí? Eso es importante que se den cuenta porque he visto que a veces se confunden y les pregunto, pero es como que no saben. Pero recuerden que eso es así, ¿sí? Es decir, por más que no esté el 1 ahí, está formada por un átomo de oxígeno y los dos átomos que sí es evidente del sodio, ¿sí? Otro ejemplo que les voy a escribir acá es del óxido de calcio, ¿sí? Bueno, otra vez, ¿qué hago? El estado de oxidación del calcio va al oxígeno sin signo, estado de oxidación del oxígeno -2 va al calcio sin signo. Como es 2 y 2, ¿qué es lo que hago? La fórmula química no puede quedar así, ¿sí? Entonces, ¿qué se hace? Lo que se llama simplificar la fórmula. ¿Y qué significa simplificar? Simplificar significa que voy a dividir en dos, es decir, al estado de oxidación del calcio, que bueno, su índice 2 que tenía el calcio, lo divido en 2 igual que el del oxígeno. 2 dividido 2, que me queda 1. 2 dividido 2 me queda 1, ¿sí? Entonces así me queda calcio 1, oxígeno 1. Pero como decíamos que el 1 no se escribe en las fórmulas químicas, entonces ¿cómo me va a quedar? Así, calcio, oxígeno. ¿Sí? Pero recuerden, vuelvo a repetir, por más que no se escriba que tiene uno ahí, está formada por un átomo de oxígeno y un átomo de calcio. La nomenclatura. Los compuestos químicos se nombran de tres formas diferentes, ¿sí? ¿Qué es la nomenclatura IUPAC? La nomenclatura clásica y la nomenclatura numeral de Stock.
La IUPAC decidió que se dejara usar la nomenclatura clásica y la numeral de stock, pero bueno, en las empresas, en los libros, todavía se sigue usando tanto la clásica como la numeral de stock, ¿sí? Muchos compuestos químicos se pueden encontrar con el nombre clásico y no con el nombre IUPAC. Por ejemplo, en el caso de los óxidos sí se utiliza nomenclatura IUPAC, pero en el caso de los ácidos o las sales se sigue usando clásico. Bueno, ¿cómo es el nombre, cómo se escribe, o sea, cómo se nombran las sustancias según la nomenclatura IUPAC? Bueno, se nombran según la atomicidad de la molécula, es decir, la cantidad de átomos que está presente en la molécula, agregando los siguientes prefijos. Bueno, fíjense, acá se agrega un prefijo al nombre del óxido y un prefijo al nombre del metal, ¿sí? Dependiendo de la cantidad de oxígeno que haya, voy a agregar el prefijo mono, di, tri, tetra, y así sucesivamente. Bueno, acá tengo un ejemplo, ¿sí? ¿Cómo le voy a agregar el nombre ahí? Bueno, acá se llamaría, como tiene 3 átomos de oxígeno, se va a llamar trióxido, ¿sí? Trióxido porque tiene 3 átomos de oxígeno. Y como tiene 2 átomos de aluminio, se va a llamar de dialuminio. Vuelvo a repetir. Trióxido porque tiene 3 átomos de oxígeno y de dialuminio porque tiene 2 átomos de aluminio, ¿sí? Bueno, ahí está, esa es la nomenclatura IUPAC y siempre se usa así. Hay algunos casos que, por ejemplo, cuando o sea, los átomos de un metal es uno solo, no se utiliza la palabra mono, pero sí el oxígeno, sí. Numeral de stock. ¿Cómo se escribe el nombre numeral de stock? Se pone la palabra óxido más el nombre del metal o el no metal con el estado de oxidación en números romanos, del metal o del no metal, no del oxígeno, ¿sí? Ven, acá por ejemplo tengo otra vez el oxígeno y el aluminio. ¿Cómo se va a llamar? Óxido de aluminio 3. ¿Por qué 3? ¿Y por qué es el estado de oxidación del aluminio? ¿Sí? No se pone el signo tampoco, solamente en números romanos el estado de oxidación del metal o del no metal. Ahora vemos la nomenclatura clásica. Bueno, esto ya hemos visto, la dividí en 4 partes, o sea, si tiene un número de oxidación, 2 números, 3 números de oxidación o 4 números de oxidación, para que estudiemos mejor. Con un número de oxidación ya hemos visto ejemplos, por eso no los agregué, que era el óxido de sodio y el óxido de calcio, ¿ven? Es el nombre de óxido más el nombre del metal, óxido de sodio, por ejemplo, óxido de calcio, ¿sí? O óxido de aluminio también es un caso de este con un número de oxidación. Ahora veamos con 2 números de oxidación. ¿Cómo se nombra? También es óxido más el nombre del metal, pero ahora se le agrega una terminación. Oso para el menor estado de oxidación, ico para el mayor estado de oxidación. Ve acá tengo el ejemplo del hierro. Hierro tiene 2 estados de oxidación, es +2 y +3, ¿sí? ¿Cómo se va a llamar cuando es el estado de oxidación +2? Bueno, acá me queda el estado de oxidación 2 del oxígeno, va al hierro y del hierro al oxígeno, se simplificó, por eso quedó así. ¿Cómo se va a llamar? Con terminación ox, óxido ferroso. Con el estado de oxidación +3, el estado de oxidación del hierro va al oxígeno, el oxígeno al hierro. ¿Cómo se llama? Óxido férrico. O sea, oso cuando es la menor estado de oxidación, ico cuando es la mayor. Bueno, acá les puse el otro ejemplo, es cuando un elemento químico tiene 3 estados de oxidación, ¿sí? Bueno, ahí lo pueden ver, un elemento químico que tiene 3 estados de oxidación. El azufre, por ejemplo, tiene estado de oxidación +2, +4 y +6, ¿sí? Bueno, vamos a ver el primer ejemplo con estado de oxidación +2. Fíjense, hago el intercambio, el estado de oxidación del azufre va al oxígeno, el oxígeno al azufre, ¿ven? Simplifico y me queda SO, óxido hiposulfuroso, ¿ven? Es decir, le agrego el prefijo hipo y la terminación oso, óxido hiposulfuroso, con el menor estado de oxidación. Con el estado de oxidación +4, ¿cómo sería? Bueno, acá lo pueden ver, el estado de oxidación del azufre va al oxígeno, el oxígeno al azufre. ¿Y qué hago? Simplifico y me queda así la fórmula. ¿Cómo se va a llamar? Óxido sulfuroso, o sea, con terminación oso.
Y después con terminación 6, bueno, ahí tienen el ejemplo, sería sulfúrico, ¿sí? Es decir, con el menor estado de oxidación, hipo-oso, le sigo el oso y por último, ico. Esto es el ejemplo para el azufre, ¿sí? Depende del elemento químico, el estado de oxidación, va a ser el nombre, ¿sí? Bueno, y acá el último ejemplo para el estado, o sea, cuando tiene un elemento químico tiene 4 estados de oxidación, que en el caso del ejemplo es el cloro, que tiene 4 estados de oxidación, que es más 1, más 3, más 5 y más 7, ¿sí? Bueno, empezamos con el estado de oxidación más 1, ¿sí? Bueno, como siempre hacemos el intercambio, el estado de oxidación del cloro va al oxígeno, el oxígeno al cloro, ¿sí? ¿Cómo se va a llamar? Óxido hipocloroso, ¿sí? Hipocloroso. ¿Por qué hipo? Porque, bueno, el menor estado de oxidación se le agrega un prefijo hipo y una terminación oso. El que le continúa con estado de oxidación más 3, que ahí ven, lo pueden ver, el estado de oxidación del cloro va al oxígeno, el oxígeno va al cloro. Va a terminación oso. Con estado de oxidación más 5, tiene terminación ico, y con estado de oxidación más 7 primero se le agrega un prefijo y una terminación. Vuelvo a repetir. Con el menor estado de oxidación se agrega un prefijo y una terminación, hipo-oso. Con el que le sigue, terminación oso. Al que le sigue, terminación ico. Y el más grande se le agrega un prefijo, per, y una terminación ico. Bueno, ese es para la nomenclatura clásica para un elemento con 4 estados de oxidación. También les agrega acá en el mismo Power el tema de la reacción química. ¿Qué es una reacción química? Es un proceso en que una sustancia o más sustancias cambian para formar una o más sustancias nuevas, ¿sí? Puede haber una descomposición, una sustancia, parto de una sustancia, obtengo dos o más, ¿sí? Una ecuación química utiliza símbolos para mostrar qué sucede durante una reacción química. En una ecuación química tengo los reactivos que me dan los productos, ¿sí? Bueno, acá vemos los estados de formación, son las ecuaciones de formación de los óxidos específicamente, ¿sí? Los óxidos, bueno, ¿cómo se forman? El metal más el oxígeno me da el óxido básico, o el no metal más el oxígeno, el óxido ácido, ¿sí? Bueno, yo les escribí acá de un ejemplo de un óxido básico, pero los óxidos ácidos son igual, ¿sí? Solo que en vez de acá de poner el metal, voy a poner el no metal, ¿sí? Bueno, entonces, ¿cómo se forma? Un metal más el oxígeno, eso me da el óxido básico, ¿sí? Bueno, ¿cómo hago para balancear? Acá ya está balanceada la ecuación, pero les voy a enseñar cómo se hace para balancear, ¿sí? ¿Y qué significa balancear, obviamente? Balancear una ecuación significa que igualo la cantidad de átomos en reactivo con la cantidad de átomos en producto de un mismo elemento químico, ¿sí? Por ejemplo, bueno, otra vez volvemos al óxido de sodio que ya hemos estado trabajando con el mismo, ¿sí? Si acuérdense que todo el conjunto, todo esto es la ecuación química, ¿sí? Y esta parte se llaman reactivos y estos se llaman productos, y ahí les puse, ¿sí? Estos son los reactivos, el sodio y el oxígeno separados son los reactivos, el sodio y el oxígeno juntos, eso significa que acá ya están juntos, son los productos. Es decir, que de dos sustancias obtuve una, ¿sí? Estas son sustancias simples, es una sustancia compuesta, ¿sí? Bueno, en reactivo hay, fíjense, acuérdense que estos dos son los reactivos, hay un átomo, acuérdense que no se ponen los unos en las ecuaciones, quiere decir que hay un átomo de sodio y dos de oxígeno, ¿sí? En productos, ¿qué hay? Hay dos átomos de sodio y un átomo de oxígeno, ¿sí? Si comparo, porque en eso consiste balancear, comparar la cantidad de átomos que hay del mismo elemento, en reactivo con producto. Bueno, acá compare que hay, en reactivo hay un átomo de sodio, ¿ves? Hay un átomo de sodio, en producto hay dos átomos de sodio, ¿sí? En producto. Quiere decir que no está balanceado. Lo mismo hago con el oxígeno, ¿ven? Tampoco está balanceado porque acá hay dos átomos de oxígeno y acá hay uno en producto, ¿sí? Bueno, ¿cómo hago? En la ecuación tiene que haber la misma cantidad de átomos en reactivo con la cantidad de átomos en producto, ¿sí?
Entonces, ¿qué hago? Tengo que balancearlos. ¿Cómo hago? En los óxidos. Primero se balancea el oxígeno. Pero recuerden, los óxidos, ¿sí? Primero balancea el oxígeno, ¿sí? Bueno, entonces balanceo el oxígeno, ¿sí? Vuelvo a comparar. Fíjense, acá tengo 2 átomos de oxígeno y acá uno. ¿Qué tengo que hacer? Tengo que buscar un número que multiplicado por este 1 me dé la misma cantidad de átomos de acá. Obviamente será por 2. 2 por 1, 2. Es decir, bueno, ahí debo multiplicar por 2, ¿sí? Ahí les puse. Y fíjense, al multiplicar por 2, ¿por qué de este lado use para multiplicarlo por 2? ¿Por qué? Porque acá es donde están faltando los oxígenos. Miren, si acá hay un átomo, acá hay dos. Obviamente de este lado, en producto, donde están faltando un átomo falta oxígeno, ¿sí? Entonces, agregándolo, multiplicando por 2, 2 por 1, 2, me da 2 átomos de oxígeno, ¿ve? Y ya comparando, tengo acá 2 átomos de oxígeno y acá también tengo 2, ¿sí? Entonces ya balanceé. Pero ¿cómo hago? ¿A dónde lo escribo a ese 2? Que acá, bueno, ya lo pude hacer. Pero ¿cómo lo escribo en la ecuación? Se escribe delante de la fórmula, ¿sí? Ve que está en productos, pero delante, no en la mitad, no, no, adelante de la ecuación, ¿sí? Ahí le agregué el 2, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Ahora, si comparo, fíjense, tengo un átomo de oxígeno, de sodio, y 2 de oxígeno. Este 2, ¿qué hace también? Está multiplicando, multiplica los subíndices del sodio y del oxígeno, de los dos. Entonces, ¿qué pasa? Si yo multiplico, me van a quedar 4 átomos de sodio y 2 átomos de oxígeno, porque 2 por 1, 2. Y ya tengo balanzada la cantidad de átomos de oxígeno. Fíjense, acá tengo 2 átomos de oxígeno y acá también tengo 2. ¿Ves? Ya está balanceada el oxígeno. Pero ¿qué pasa? Ahora me falta balancear a quién, a los átomos de, este, de sodio, ¿sí? ¿Por qué? Porque fíjense, acá tenemos un átomo de sodio, acá tenemos 4, no está balanceado. Entonces, eso es lo que tengo que hacer, balancearlo, ¿sí? ¿Qué hago? Multiplico por 4, ¿a dónde? En producto, ¿sí? Que acá lo pueden ver, ¿sí? Ahí lo multipliqué por 4 y me da, ¿sí? Es decir, que primero balanceo los oxígenos, ¿sí? Puse el 2 acá. El 2 multiplica el sodio y al oxígeno, entonces me igualó la cantidad de oxígeno. 2 por 1, 2. Hay 2 oxígenos y acá ya hay 2 oxígenos, está balanceado. Acá hay 4 átomos de sodio y acá hay 1. Entonces, ¿qué hago? Le tengo que agregar el 4 ¿a dónde? Adelante. Siempre recuerden que los subíndices se agregan adelante. El subíndice se llaman coeficientes en las ecuaciones químicas, ¿sí? Es decir, que el sodio acá tiene un coeficiente 4 y acá el óxido de sodio tiene un coeficiente 2, ¿sí? Después lo vamos a ver también que este coeficiente representa moles, ¿sí? Ya vamos a ver qué son moles, ¿sí? Y bueno, y ahí ya tenemos balanceada la ecuación, ¿sí? ¿Por qué se intercambian los estados de oxidación? Sí, bueno, eso, la explicación por qué, porque yo les enseñé que se había que intercambiarlo, pero no les enseñé por qué, ¿sí? Bueno, acá les explico por qué se intercambian los estados de oxidación. El estado de oxidación del aluminio va al oxígeno, el oxígeno va al aluminio, ¿sí? Yo acá les puse los estados de oxidación del aluminio y del oxígeno. Si multiplican al estado, la cantidad de átomos de aluminio, que es 2 por 3, me da más 6, ¿sí? Multiplico la cantidad de átomos de oxígeno por menos 2, me da menos 6. Sumo esto, me da 0. En la ecuación, me tiene que dar así siempre. Para saber si la ecuación está bien, la cantidad de cargas positivas tiene que igualarse con la cantidad de carga negativa. Es decir, para que la fórmula esté bien escrita, la molécula tiene que estar neutra. ¿Qué quiere decir? La cantidad de carga positiva tiene que ser igual a la cantidad de carga negativa, ¿sí? Entonces, por eso es que se hace el intercambio, ¿sí? Ahí está la explicación. Siempre me da, si no me hubiera dado más 6, si me hubiera dado más 4, por ejemplo, si le hubiera puesto acá un 1, por ejemplo, 1 por 2, 1 por 3, 3, ¿no es cierto? Y acá 3 por 2 menos 6, ¿ves? No estaría balanceada la ecuación. Entonces, está mal hecha la fórmula química. O sea que para saber si una ecuación está bien realizada, las cargas positivas tienen que balancearse con las cargas negativas. Bueno, ahora vamos a ver otros ejemplos de óxidos. Primero vamos a usar uno utilizando la nomenclatura
clásica. Bueno, empezamos con el óxido cuproso. El cobre tiene estado de oxidación +1 y +2. Como es terminación os, vamos a utilizar el de la menor estado de oxidación, no sea +1. ¿Cómo hago? Intercambio como siempre el estado de oxidación. Es decir, el estado de oxidación del cobre va a ir al oxígeno, la del oxígeno al cobre, ¿sí? Y me queda el óxido cuproso. Eso ya lo hemos visto. ¿Cómo es en el caso de utilizando la nomenclatura IUPAC? Por ejemplo, quiero hacer la fórmula química del dióxido de nitrógeno. Bueno, en este caso no voy a intercambiar la fórmula, sino que con la nomenclatura de IUPAC directamente ya sé cómo va a ser la fórmula química del compuesto. Entonces, ¿cómo sería? Dióxido de nitrógeno. Dióxido me está indicando que va a tener dos oxígenos, ¿sí? Dióxido me está indicando que va a tener dos oxígenos. Y de nitrógeno, no dice ni mono ni nada, significa que hay un solo nitrógeno. O sea que esta es la fórmula del dióxido de nitrógeno. Ve que en este caso no intercambié los estados de oxidación. ¿Qué es lo que hice directamente? Porque me decía dióxido, le puse oxígeno 2. Y como me decía de nitrógeno, como no es necesario usarlo al mononitrógeno, por eso le pongo un solo átomo de nitrógeno, ¿sí? De todas formas, el estado de oxidación del nitrógeno en este caso va a ser +4 y como siempre el oxígeno es -2, ¿sí? +4 y 2. El estado de oxidación es, bueno, el nitrógeno es +4 y el oxígeno es -2. Ahora, ¿cómo sé que el estado de oxidación del nitrógeno es +4? Bueno, tengo que hacer esta cuenta, ¿sí? Ahí la ven. X, que vendría a ser el estado de oxidación del nitrógeno, que no sé. -2 es el estado de oxidación del oxígeno. ¿Sí? Por 2, ¿por qué multiplico por 2? Y porque son dos átomos de oxígeno. Eso, de ahí me queda que es igual a X menos 4, 2 por 2, 4. ¿Sí? ¿Y eso por qué es igual a 0? Porque esta molécula es neutra. La suma de las cargas positivas y negativas tiene que ser igual a 0. Despejando de acá X, está restando acá el 4, pasa sumando, o sea que me queda que X igual a 4. De ahí saco que el estado de oxidación del nitrógeno es +4.